somos parte de una iglesia. Queremos no solamente compartirles el pan físico, sino también el pan espiritual. Y quisiera leerles una porción de la palabra. Viene en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, es el último capítulo del Evangelio de Lucas. Y dice lo siguiente, tiene relación pues con lo que celebramos en estos días, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y también es cierto la resurrección de Él. Y hay un pasaje que se llama En el camino a Emaús. Ustedes seguramente lo han escuchado, hay un canto que dice o que habla sobre estos dos o estas personas que caminaban a Emaús, y dice: he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de recibir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Dice este pasaje que estas dos personas caminaban a una ciudad llamada Emaús. Ellos eran discípulos, ellos conocían a Jesús, pero ellos estaban muy tristes. ¿Alguien se acuerda por qué estaban tristes? ¿O por qué caminaban tristes a tal punto pues que les dolía un suceso que había acontecido? ¿Quién recuerda lo que acabamos de leer? ¿Qué había pasado? ¿Por qué iban tristes estos dos discípulos? Iban tristes porque había sido crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y ellos pensaban pues que ahí terminaba todo. Ellos pensaban que aquella persona que les había hablado del reino de los cielos, que aquella persona que había obrado milagros poderosos, que aquella persona que les había dado palabras de vida eterna que no habían escuchado de otra persona, pues había muerto, y era ya el tercer día que esto había acontecido. Y caminando en su caminar hacia Emaús, pues de repente hay un caminante que empieza a caminar con ellos. Este caminante es nuestro Señor Jesús, pero dice la palabra que sus ojos estaban velados por la tristeza, estaban velados por lo que había sucedido, y entonces ellos no se dieron cuenta que quien estaba caminando a un lado de ellos pues era por el que estaban tristes, que era por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nuestro Señor empieza a emparejarse, empieza a caminar con ellos, y de repente pues les hace una pregunta, ¿sí? Y la pregunta es: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Y ellos empiezan a decirle: oye, tú eres el único que no sabes, tú eres el que no sabes que aquella persona por la cual esperábamos está muerta, y pareciera que todo ha terminado. Y vean lo que dicen, dice: pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, es ya el tercer día. Ellos pensaban que Jesús los iba a redimir o los iba a liberar de la cautividad, pues como un líder, como un general,
de un ejército que a través de la fuerza podía, pues de alguna manera, darles esa libertad. Ellos no entendían que nuestro Señor, pues lo que primeramente quería era más que libertarlos de la cautividad, en este caso de Roma, era más bien liberarlos en su corazón, era liberarlos en su alma y era liberarlos en su espíritu. Y dice también la palabra de la siguiente manera, dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús no solamente empieza a caminar con ellos, sino que les empieza a exponer la palabra. Les empieza a hablar desde Moisés, les empieza a hablar de lo que los profetas habían dicho en relación a la muerte de Jesús, y les empieza a demostrar que así estaba escrito, que si bien Jesús habría de morir, pues también la palabra decía que él habría de resucitar. Y si él tenía que morir, era precisamente para pagar por nosotros la liberación ante nuestro Señor y Dios, porque estaba establecido que para que nosotros pudiéramos venir y tener paz para con Dios, tenía que haber un cordero que muriera en la cruz por nuestros pecados. Y ese cordero fue precisamente Jesús. Entonces lo que hizo nuestro Señor es demostrarles a través de las Escrituras que así estaba escrito. El mismo Señor Jesús, ¿se acuerdan? Hay una parte donde el Señor les dice a las personas que así como el templo había sido construido y que había de ser en ese sentido destruido, que también su cuerpo de él habría de ser destruido para nacer a una vida nueva. Incluso los mismos discípulos recuerdan cómo unas mujeres habían ido al sepulcro y lo habían encontrado vacío, un poco como diciendo: oye Jesús, tienes razón, lo que tú dices estaba escrito. Tan es así que las mujeres han ido al sepulcro y no han encontrado nada, y solamente han encontrado una tumba vacía. Dice después, para terminar este pasaje, dice: llegaron a la aldea a donde iban. Él hizo, Jesús, como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Esta parte es muy interesante porque el Señor les empieza a compartir de la palabra de Dios. El Señor les demuestra que el Mesías tenía que morir en la cruz, pero que él habría de resucitar, y que lo que las mujeres decían era correcto, él había resucitado, y él les estaba compartiendo esas verdades que venían en la palabra. Y dice lo que estamos leyendo, que cuando ellos iban llegando ya a la aldea de Emaús, Jesús como que quiso seguirse de frente, como diciendo: bueno, hasta aquí los acompañé, yo ya me sigo adelante. Y ellos le dijeron: oye Señor, ¿por qué no te quedas? ¿Por qué no te quedas con nosotros esta noche? Ya es de noche, quédate a descansar con nosotros. Y Jesús se queda, y cuando están ellos ya cenando, Jesús toma el pan, lo parte, y dice la palabra que en ese momento los ojos
se les abren a estos discípulos y entonces se dan cuenta que es Jesús. ¿Saben por qué? Yo pienso que ellos seguramente recordaron cuando Jesús partió el pan para que fuera multiplicado ante miles de personas. ¿Se acuerdan ustedes? Hay dos ocasiones en la palabra cuando Jesús bendice el pan, lo parte y en ese momento el pan es multiplicado. Yo casi creo que en este momento cuando los discípulos, estos dos, ven que Jesús parte el pan, recuerdan en su memoria ese tiempo y dicen, este es Jesús. Y dice la palabra que en el momento que ellos reconocieron a Jesús, en ese momento Él se desapareció de su vista. Y vean algo que dicen ellos. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón. Dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Ellos decían, oye, con razón era Jesús, porque no solamente nos leía la escritura, sino que cuando nos la leía, nosotros podíamos ver cómo nuestro corazón se enardecía. ¿Qué significa enardecer? Significa que tu corazón y tu ser empiezan a disfrutar de la palabra de Dios, empiezan a sentirse reconfortados, empiezan a entender por qué nuestro Señor tuvo que morir en la cruz, a tal punto que vean lo que dice para terminar el pasaje. Dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. 4 cosas que yo quiero decirte de este pasaje. Una, muchas veces nosotros tenemos algún conocimiento de lo que la palabra dice, pero como que lo vemos muy lejano. Estos discípulos habían caminado con Jesús, pero no entendían por qué Jesús había muerto, a tal punto que ellos iban tristes, no dándose cuenta que el que caminaba con ellos es Jesús. Muchas veces pasa eso en nuestra vida. Tenemos un conocimiento de las cosas de Dios, de las verdades de Dios, pero son muy lejanas a nosotros. Y no nos damos cuenta que nuestro Señor está caminando a nuestro lado y que Él muchas veces quiere que nosotros le hagamos parte de lo que estamos batallando. A tal punto que Jesús le dijo a los discípulos, oigan, ¿por qué están tan tristes? ¿Cuál es el motivo por el cual ustedes están tristes? No fueron los discípulos quienes los pidieron a Jesús, más bien fue Jesús el que vino a ellos. Y déjenme decirles que ese es el nombre de Jesús. Jesús significa Emmanuel, Dios con nosotros, alguien que viene y camina junto a nosotros. Y así es Jesús en nuestras vidas. A veces para nosotros solamente el creer o solamente lo que sabemos acerca de Dios es como algo lejano, pero no algo que lo vivimos todos los días. Y eso nos impide darnos cuenta que todos los días nuestro Señor está a nuestro lado y está intentando caminar con nosotros, o está caminando y más bien está intentando el que nosotros le demos la vuelta a la cara y le digamos, Señor, tengo esta necesidad y necesito que tú me ayudes en ella. Segundo punto, dice la palabra que nuestro Señor les empezó a abrir las escrituras de tal manera que a través de todas las escrituras les empezó a mostrar lo que estaba establecido en relación a Jesús. Nosotros tenemos la palabra. Seguramente ustedes en su casa tienen una Biblia. Tenemos que leerla. Tenemos que buscar en ella todo lo que dice de Jesús. Jesús mismo dijo, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas está la vida eterna. El mismo Señor lo dijo, escudriñadla, porque cuando nosotros la escudriñamos podemos entender el plan de Dios, que se hace algo muy cercano a nosotros. Pero tercero, dicen los mismos discípulos que cuando Jesús empezó a abrirle las escrituras y a compartirles, su corazón se empezó a enardecer. Su corazón empezó a tener ganas de escuchar la palabra de Dios
y a disfrutar la palabra de Dios. Y no hay cosa mejor que nos pueda pasar el que nosotros disfrutemos la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra, Jesús mismo te está hablando, porque Jesús es el Logos y el Logos es la palabra misma de Dios. Cuando nosotros abrimos la palabra, nuestro Señor se empieza a revelar a nosotros y de repente un versículo que tú lees te da esperanza, te da fortaleza, te da fe, te da confianza. Tú puedes estar al borde de la desesperación por la situación que estás viviendo. Tú puedes estar al borde de decir, ya no puedo, ya no aguanto, ya no puedo salir adelante. Pero cuando vienes a la palabra y el Señor te empieza a hablar a través de ella, tu corazón se enardece. Tu corazón tiene confianza y tu corazón empieza a tener fe, porque el Señor te dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y cuando tú lees eso, dices, oye, qué manera como Dios me está hablando. Una cosa es que la Biblia exista y otra cosa es que la Biblia me hable. Una cosa es que nuestro Dios haya muerto en la cruz, pero otra cosa es que haya muerto por mí y que me haya dado vida eterna. Pero finalmente dice la palabra que cuando estos discípulos reconocen a Jesús, dice la palabra que en ese momento Jesús desaparece de su vista y entonces ellos gozosos siguen su camino. ¿Qué significa esto? Que una vez que ellos entendieron quién era Jesús, una vez que lo pudieron ver y reconocer, una vez que su vida fue enardecida por la palabra de Dios, nuestro Señor pudo dejarlos y ellos seguir su camino gozosos, contentos, confiados y seguros de que tenían un Dios que no había muerto, un Dios que más bien había muerto para darles vida, pero ahora estaba resucitado a la diestra de Dios intercediendo por ellos y por sus vidas. En este momento todavía nuestro Señor no ascendía. En este momento, dice la palabra, estaba apareciéndose a muchos como testimonio de su resurrección. Pero hoy dice la palabra que nuestro Señor Jesús sabe dónde está. ¿Quién sabe dónde está nuestro Señor Jesucristo hoy día? A la diestra del Padre. Él no se quedó en una cruz. Él no se quedó en una tumba. La tumba quedó vacía. Dice la palabra que nuestro Señor está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Pero intercede en la medida que nosotros lo podemos ver con nuestros ojos de fe. Intercede por nosotros en la medida que nosotros, como estos discípulos, le decimos, Señor, quédate, no te vayas, ya va a anochecer, la noche viene, yo necesito de ti. Es muy interesante que en la vida no hay nada al azar. Dice la palabra que Jesús como que quería seguirse de frente, un poco para provocarlos, para que ellos dijeran, Señor, no te vayas, quédate con nosotros. Así es nuestro Señor. Él de repente como que quisiera seguir por delante para que tú le digas, Jesús, no te vayas. ¿Se acuerdan de Zaqueo, ese chaparrito que menciona la Biblia? Que se subió a un árbol para que lo viera Jesús. Y dice la palabra que cuando Jesús va caminando y lo ve trepado en el árbol, le dice, Zaqueo, bájate del árbol, porque hoy voy a posar en tu casa. Hermanos, nuestro Señor demanda eso de nosotros, de decirle, espérate, te necesitamos, necesito tu palabra, necesito tu voz, necesito tu ayuda, necesito tu fortaleza, necesito tu aliento, quiero que te quedes conmigo, la noche vienen las dificultades, vienen las decisiones, vienen quizás los dictámenes que nos vayan a dar y necesito que estés conmigo. Nuestro Señor vive, Él resucitó y Él está intercediendo por nosotros y Él está caminando por nosotros y Él quiere que nosotros nos volteemos, lo vemos y le digamos, Señor, ayúdanos. Yo quiero hoy orar por ustedes, quiero poner en las manos de Dios la necesidad que ustedes estén pasando. Yo no la sé, pero nuestro Dios sí la sabe. Quizás para muchos hay una situación completamente de desesperanza, donde a lo mejor han recibido un dictamen que es muy duro, a lo mejor hay personas que dicen ya no tengo recursos,
la verdad es que ni siquiera para comer tengo. Hay algunos que están solos porque sus familias no los han apoyado. Hay algunos que quizás dicen, ¿cómo le voy a hacer en esta situación tan complicada? Yo te digo una cosa, yo no la conozco, pero Dios sí conoce tu necesidad. Y Dios sabe lo que tú estás pasando. Y Dios, como se acercó a estos dos discípulos, hoy se está acercando a tu vida y Él te quiere decir, confía en mí. Descansa en mí, solamente ten la fe para verme. Y tú también dile, Señor, abre mis ojos, porque a lo mejor mis ojos han estado velados como los de estos discípulos y no los hemos abierto para ver lo que tú estás queriendo que yo vea. Yo te pido esto, yo voy a orar y tu necesidad ponla delante de Dios. Dile, Señor, esto quiero ponerlo delante de ti, ayúdame. Hoy abre las ventanas de los cielos para que yo pueda ver tu persona, tu presencia, tu poder y tu mano sobre mi vida, que intervenga y que me ayude. Vamos a cerrar nuestros ojos, los que quieran hacerlo, háganlo y vamos a orar de la siguiente manera. Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por estar en este lugar, gracias por la bendición como iglesia que nos das de compartir no solamente el alimento físico, sino sobre todo el alimento espiritual. Tú conoces la vida de cada una de las personas que hoy están aquí, tú sabes aún por qué están y tú sabes por qué circunstancia también, Señor, permites lo que está pasando para que ellos puedan conocerte, para que ellos puedan venir a ti y aún para que puedan entender, Señor, que ese Dios que está en las Escrituras, que ese Cordero de Dios que la Biblia habla es real, camina todos los días con nosotros y se manifiesta. Señor, yo te pido por sus necesidades, yo te pido por la situación que están viviendo para que tú la tomes y a través de ellas puedas mostrarte, puedas revelarte y aún puedas consolarlos y puedas darles la misericordia que ellos necesitan. Señor, gracias porque tú los conoces. Señor, gracias porque tú sabes en qué situación están. Yo te pido tu misericordia para sus vidas. Si en esta mañana hay una persona que dice, Señor, yo la verdad ya no puedo salir adelante. Señor, yo la verdad estoy cargando un peso muy difícil de cargar. Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé de qué manera pueda seguir. Yo te pido que hoy le digas al Señor lo siguiente: Señor, te pido que me ayudes. Señor, te pido que tú tomes control de esta situación que estoy viviendo. Señor, yo te pido que me perdones aún en aquello que yo te haya fallado y que por esa situación hoy esté pasando esto que estoy viviendo. Yo te pido que me perdones. Yo te pido que, Señor, así como moriste en la cruz por muchos, también hoy esa muerte me dé a mí una vida nueva, me dé una esperanza nueva. Yo te entrego mi vida, yo te entrego todo lo que soy y aún yo te entrego esta situación que estoy viviendo para que tú tomes control de ella. Señor, te doy gracias. Si hay alguien que ha orado de esta manera, si hay alguien que ha decidido hoy acercarse a Dios y decirle quiero descansar en ti, te pido que tú en señal puedas levantar tu mano y puedas decirle: Señor, ten misericordia de mi vida. Señor, ten misericordia de mi enfermo, ten misericordia de la persona que está conmigo. Si esta es tu oración, levanta tu mano y dile: Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia de mí y ayuda a mi enfermo, ayuda a mi familiar, ayuda a mi paciente. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por estar en este lugar. Gracias por cada persona, aún por cada decisión que hayan ellos tomado y puesto delante de ti. En tu nombre te doy gracias. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga, que Dios les ayude en lo que ustedes han orado, en lo que ustedes han decidido, y que Dios en lo que están también ahorita viviendo, aún en lo que estén pasando, les fortalezca
y lo puedan ustedes a Dios llevar en oración y no caminar solos, no como estos discípulos que iban tristes, sino al final gozosos sabiendo que el Señor estaba con ellos, pero tenían que verlo también. Dios los bendiga mucho. Gracias.